Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Muy buenas. Buenos días. Muy buenos días, adelante. Primero felicitarle y agradecerle que está logrando que vea amanecer cada día, porque al ser una hora menos aquí me levanto para escucharlo y gozo del amanecer. Quería plantearle, al principio de la de hoy, planteaba que nos vemos reflejados en nuestra familia y no paraba de reflexionar sobre el tema, de lo que soy muy feliz en el contexto de mi familia, el fenómeno de San Antón que celebramos hace días y su búsqueda de la soledad y de huir continuamente en su periplo vital. San Antón pues dio muestras de buscar siempre una soledad, por tanto veo una contradicción en lo de formar familia y también el elogio de esa búsqueda de la soledad. De acuerdo. Vamos a ver si eso es interesante lo que dice el oyente. Las espiritualidades, todas ellas se complementan. Todas ellas se complementan y hay que decir que dentro de ese cuerpo místico de Cristo que formamos en la Iglesia, cada espiritualidad pone un acento que no va en detrimento del otro. Por ejemplo, ora et labora, reza y trabaja. Bueno, pues hay espiritualidades que ponen más el acento en el aspecto activo y transformador del mundo, otras más el aspecto en el contemplativo. Entonces, pero ojo, no puede ocurrir que alguien diga, no, es que mi espiritualidad es únicamente contemplativa, no es activa. No, será más que lo otro, pero lo otro algo también tiene que tener. También las carmelitas y también las clarisas y cualquier orden contemplativa tiene también una parte de trabajo, y las órdenes más activas también tienen algo de contemplación. Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa u otra, sino siempre de poner un acento más en un sitio y en otro. Y con respecto a ese ejemplo concreto que ha puesto, claro, es verdad que, por ejemplo, algunas órdenes religiosas o algunas carismas, por supuesto, la vida de familia pone el acento en la vida comunitaria. Y existe, también es cierto que ha sido más excepcional, ¿no?, en la vida de la Iglesia, algunas vocaciones que remarcan más pues la vida eremítica, la vida solitaria, ¿no? Pero fijaros, incluso en ese caso, en el caso de las vocaciones eremíticas o los cartujos que vive cada uno solo en su celda, etcétera, incluso en ese caso, la forma en la que tienen ellos de vivir su soledad es queriendo llevar la Iglesia entera con ellos ante Dios. No es me aíslo del mundo porque no me interesa, no. Es yo vivo mi consagración, el sacrificio de mi vida de esta manera y llevo la Iglesia entera conmigo en mi soledad y la ofrezco al Padre. Es decir, es como hacer un ofrecimiento de un sacrificio que obviamente es un sacrificio el desprenderse, bueno, pues de una vida comunitaria en ese sentido. Yo sé que uno dirá, bueno, pues para mí el sacrificio es la vida comunitaria. Es verdad también. Vamos a ver, el mayor sacrificio puede ser para uno la vida comunitaria. Pues en una familia en la que la convivencia es complicada porque hay caracteres muy opuestos. En una comunidad religiosa en la que, madre mía, que a veces yo solía decir, mira, la mujer y el marido lo has elegido tú, pero cuando alguien entra en un convento, en un monasterio, tú no has elegido al que va a vivir contigo allí de compañero. Y tiene su mérito el convivir con alguien que tiene un carácter que tú... O sea, también la vida comunitaria es mortificante. También la vida en soledad es mortificante. Aquí lo importante es que lo vivamos con un sentido complementario. O sea, que si yo vivo en familia o vivo en comunidad religiosa, ello no sea una especie de excusa para que yo no aprenda a quedarme a solas con Dios. Y si yo tengo una vocación más solitaria, más eremítica, que eso no sea una excusa para que yo sea un raro y un individualista. O sea, que quiere decir que las vocaciones se ponen acentos más en unas y en otras, pero siempre es inherente a nuestra vocación cristiana el sentido comunitario, siempre, aunque seas un ermitaño. También él tiene, ¿no?, el sentido de comunión como inherente a su vocación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Monseñor, soy Reyes. Mire, querría hacerle una pregunta. En mi corazón siento que el Espíritu Santo es el aliento del amor de Dios, derramado sobre nosotros. Lo mismo que lo derramó sobre la Virgen María y nuestro Jesús apareció en ella, se engendró en ella. Y también decirle
que me da la impresión de que es la persona de la Santísima Trinidad la más desconocida en la Iglesia. Y me da sentimiento porque si supiéramos la grandeza que tiene el cristiano cuando recurre al Espíritu Santo, pues sería algo maravilloso. Esa era la pregunta, gracias. De acuerdo. Bien, se ha dicho, así se le ha designado, ¿no?, al Espíritu Santo como el gran desconocido. El gran desconocido, pero además también el que te hace conocer. Lo que es curioso, ¿no? Que siendo él muy desconocido, sin embargo él es el que nos permite conocer al Hijo y conocer al Padre, ¿no? Es quien lleva adelante, ¿no?, también esa obra de revelación, de revelar en nosotros. Dice San Pablo cuando comenta lo que ocurrió camino de Damasco, cuando el Espíritu de Dios reveló en mí a Jesucristo. Bueno, pues yo me quedo con la definición que ha hecho usted, ¿no?, que es el aliento del amor de Dios. Pues es una manera de hablar del Espíritu Santo, el aliento. Y fijaros que hay el pasaje ese del Evangelio de San Juan, cuando Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, sopló sobre ellos, derramó su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Pero a mí, me llama la atención ese signo externo que hizo, que fue soplar su aliento sobre ellos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Pilar de Madrid. Adelante, Pilar. Feliz año. Igualmente. Quería preguntarle sobre los serafines y los querubines, que bueno, me lo perdí un poco sobre todo eso, a ver qué me podría explicar y comentar la diferencia que hay. Y bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que mucho no le puedo comentar, porque estamos hablando de algo que es mentado, ¿no?, en las Sagradas Escrituras, pero tampoco no debemos de caer en la tentación de intentar decir más que lo que se nos ha dicho. Es verdad que se hablan dentro de las jerarquías celestiales, se habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pero sin que nosotros tengamos la capacidad de distinguir. Distinguir. También, digamos, distinguir quiero decir que es uno, que es otro. Pues imaginaros, ¿no? Entonces, los ángeles de la guarda, ¿de qué ámbito o qué jerarquía celestial son? Pues no lo sabemos, ¿no? O sea, quiere decir que forma parte también de nuestra buena formación católica, por una parte, el conocer lo que se nos ha revelado, pero también en ser prudentes sobre lo que no se nos ha revelado, porque a veces, un poco por curiosidad, etcétera, pues pretendemos como sobre esto me gustaría saber más, voy a buscarme yo cosas fuera de la Biblia. Pues no, porque si en la Biblia se me ha revelado justamente, bueno, pues que existen distintas jerarquías de los ángeles, afirmémoslo y no vayamos más allá, porque ya sería un poco de ciencia ficción teológica. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenas. Buenos días. Mire, llamo desde La Coruña. Es que hace un poquito ha comentado usted que hay vida después de la muerte. Sí. Entonces, yo en la Biblia eso no lo encuentro por ninguna parte. Es más, cuando leo textos como el de Eclesiastés 9, 5, 6 y 10, en el que dice que los vivos tienen conciencia de que morirán, pero los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Dice que su amor y su odio y sus celos han perecido y ya no tienen ya más porción hasta el tiempo indefinido en cosa alguna que hagan. Y luego el 10 de Eclesiastés dice que todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seón, el lugar a donde vas. Entonces yo es que no lo entiendo. Si pudiera explicarme cómo puede ser eso. Sí, de acuerdo. Mire, pues la explicación que hay que darle es la siguiente. Es decir, como muchas veces hemos dicho, la Sagrada Escritura tiene una evolución en la revelación. Claro, por eso el Antiguo Testamento hay que comprenderlo como un camino digamos, pedagógico hasta la plena revelación de Jesucristo. Incluso algunos expertos han distinguido como seis estadios distintos dentro del Antiguo Testamento,
que incluso, vamos, yo para ser sincero, ahora mismo no sería capaz de descifrar cuáles son los 6 en el libro tal, pero hay estadios, el libro del Eclesiastés, que el autor, que el oyente ha mentado, es de los, digamos, en los estadios más, digamos, todavía lejanos a Jesucristo. Es decir, que Jesús ha ido revelando lo que en el Antiguo Testamento estaba oscuro. En la Eclesiastés se habla del Seol, el más allá de la muerte es el Seol. El Seol era como una especie de lugar en que, ¿qué te voy a decir yo? Pues no estaba claramente diferenciado salvación de condenación, y mucho menos pues del estado de purificación del purgatorio. No, en esos primeros estadios del Antiguo Testamento se hablaba del Seol como un sitio en el que estaban los muertos, y parecía que la manera que tienen de hablar es como si fuese un poco como aletargados. Allí no hay vida, allí no se siente, o sea, es una especie como de concepción muy primitiva, muy primitiva. Pero claro, si vamos avanzando en la Sagrada Escritura, por ejemplo, uno ve el libro de la sabiduría y eso ya es otra cosa muy distinta. Y por supuesto, llegamos ya a Jesucristo, y Jesucristo claro que habla del más allá de la muerte. Incluso llega a decir: yo soy la resurrección en la vida, ¿no? Me voy al Padre para prepararos sitio. Si no ya os lo hubiese dicho, etcétera. Es decir, o sea, los textos en los que Jesús nos habla del más allá de la muerte son clarísimos, ¿no? Son contundentes, y habla de el juicio eterno, de la salvación, de la condenación. O sea, entonces, claro, dice el autor, dice el oyente: ¿con quién me quedo? ¿Con el Eclesiastés o con Jesucristo? Hombre, es que en toda la Biblia hay un increscendo hasta la culminación de la revelación en Jesucristo, y hay que entenderla así. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Que me ha alegrado mucho lo de hoy, lo del catecismo, pero que estaba ahí muy en más fría, porque bueno, a mí muchas veces, porque si el hijo, no sé cuánto, que si el padre, pero claro, cuando llega lo de la muerte y la resurrección sí que me ha tocado muchísimo, porque ahí es verdad que lo estoy experimentando en la cruz de todos los días, y cómo el Señor me resucita, porque veo la gloria, y yo estoy feliz, puedo ser feliz con mi marido enfermo y ahí, pero que sí, que me resucita, y es verdad lo que ha dicho, que yo puedo estar contenta. Ahí es donde lo he experimentado, no por muchas cosas y mucha teoría. Ahí veo que hay muerte y resurrección, que el Señor me resucita aquí, me resucita allí, cuando lo he experimentado, la verdad. Entonces me ha alegrado eso de la muerte y la resurrección ahí, en el sufrimiento, es verdad, porque puedo tener muchas cosas de la Biblia, de la religión y de lo que me enseñaban cuando pequeña, que si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 3 personas distintas, pero ahí no había nada. Ahora, cuando he llegado con Jesucristo a ese encuentro ahí, que no me deja ahí en la cruz, no me deja, no me abandona, y yo me he alegrado mucho, porque es verdad que soy feliz, soy feliz. Me alegro mucho de su testimonio. Obviamente que es la mejor lección y es la mejor catequesis, un testimonio. Fijémonos que al final, digamos, la espiritualidad profunda, la religiosidad profunda, es aquella que integra doctrina y experiencia. Doctrina y experiencia, porque ¿de qué serviría una doctrina sin personalizarla? ¿Y de qué serviría una experiencia interior subjetiva, en la que en el fondo no sabes si es verdadera o falsa, si te la has inventado tú o qué, si Dios también no te da luz en ella, ¿no? O sea, no te ayuda a discernirla como una revelación suya. O sea, la doctrina sin experiencia, mal; la experiencia sin doctrina, mal. Quiere decir que el mejor signo de una sana espiritualidad y de una sana religiosidad es aquel el que es el conjugar bien la doctrina y la experiencia, la ortodoxia, y también la ortopraxis, que se dice, ortodoxia y ortopraxis. O sea, es decir, ser ortodoxos en la doctrina, pero también tener una vida coherente. Ortodoxia y ortopraxis, ¿no? Doctrina y experiencia.
cuando todo eso se conjuga es cuando, ¿no?, pues descubrimos, ¿no?, que es un don de Dios equilibrado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.